Es que creo que este no. ¿Hola? Ahora sí. Vale. Bueno, en la investigación que hemos hecho, para el informe que os acabo de citar, pero también todo lo que hemos hecho después, que ha continuado, definimos el síndrome de alienación parental como un constructo psicojurídico que aparece cuando hay denuncias por violencia machista intrafamiliar y que luego se usa también en los procesos civiles por la custodia de los peques en la familia. Este constructo jurídico se lo inventó un psiquiatra en los años 80-90, que se llama Richard Gardner, que ya está muerto, y que hablaba de que cuando en un momento en el que hay, estos son sus palabras, ¿vale? No las nuestras, en un momento en el que hay conflicto entre los progenitores y los peques muestran rechazo hacia un progenitor, un rechazo que él calificaba como sin sentido, es porque el otro progenitor le está alineando contra ese primero que rechaza. Él proponía que la solución a esto era la terapia de la amenaza, es decir, amenazar o directamente separar a ese peque del progenitor con el que está, para que pueda revincularse con aquel que rechaza y además para que pueda alejarse de aquella persona que le está instrumentalizando, instaurando falsas memorias, etc. El síndrome de alienación parental está ampliamente desacreditado. Yo creo que Mamen va a poner, ahí está, toda la lista, así que no la voy a leer, pero quizás sí que es importante señalar como resumen que tanto organismos internacionales de derechos humanos como europeos, como nacionales, como regionales, están hablando de que esto no se puede usar porque no tiene base científica y porque los efectos que produce son de violencia institucional contra las madres y les hijas. Y en nuestro ordenamiento jurídico también hay múltiples instrumentos, pero quizá el más claro y digamos que va más a enunciarlo directamente sería el de la Ley de Protección del Menor, de la LOPIBI, que lo leo textualmente, ordena a todos los poderes públicos impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración. Nosotras partimos de aquí y al abrir la investigación nos dimos cuenta de que se seguía usando, tanto con ese nombre como dice la propia ley, con otros planteamientos parecidos, con otros nombres. Y es un poco lo que vamos a ir contando con esta mesa. Gracias. Muchas gracias, Tania. Ahora, aunque quede un poco mal, me voy a dar la palabra a mí misma. Y bueno, yo a continuación os voy a presentar el estudio Violencia institucional contra las madres y la infancia, la aplicación del falso síndrome de alienación parental en España, que, bueno, yo solamente hoy me toca ser la portavoz, pero es un trabajo colectivo que hicimos Débora Ávila, de la France y Marta Pérez, y también contamos con la colaboración de Patricia González, del Grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona, y con otras compañeras juristas. Este estudio fue un estudio encargado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, a raíz de la preocupación manifestada, como ha señalado Tania, por diferentes organismos internacionales y por las advertencias que también había recibido España por parte de Rema Al-Salem, que es la relatora especial de violencia contra la mujer de la ONU, ¿no? Estas advertencias tenían que ver con el uso que se estaba dando en España de este síndrome de alienación parental. Entonces, desde la delegación del Gobierno contra la violencia de género, lo que se quería era ahondar en sí, en cómo era la presencia de esta aplicación del falso síndrome de alienación parental. De alguna manera, el objetivo principal de nuestro estudio fue justamente pues, conocer cuáles eran las características y los efectos de la aplicación de este falso síndrome en el contexto especialmente de procesos judiciales por violencia sexual o por violencia de género en el ámbito familiar contra niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y digamos que el objetivo era también constatar la existencia de este patrón estructural de discriminación que genera la aplicación del síndrome de alienación parental. Fue una investigación
basada en un análisis sociojurídico de expedientes y de entrevistas. Hicimos un conjunto de estudios de caso, 47 casos documentados, 40 eran casos de violencia sexual paterna contra niñas, niños y adolescentes y 7 eran casos de violencia de género que también involucraban a niños y a niñas. Y luego también procedimos al análisis de 100 sentencias entre el 2021 y 2022. Señalamos los años porque en el 2021 es cuando entra en vigor la LOPIBI y lo que hicimos fue analizar 60 sentencias del ámbito penal y 40 del ámbito civil. Digamos que este patrón que hemos identificado no se puede generalizar a todos los casos de violencia sexual en el ámbito familiar contra los niños, niñas y adolescentes, sino que es aplicable en aquellos casos en los que aparece el constructo del SAP, ¿no? Antes de pasar a contaros más cosas del propio estudio, sí que dar 4 notas sobre lo que es la prevalencia de la violencia sexual en la infancia. Del ASI, ¿no? Porque lamentablemente la violencia sexual en la infancia o intrafamiliar en la infancia sigue siendo pues, una cuenta pendiente en las administraciones públicas en España. Tenemos una gran fragmentación de fuentes, tenemos que hay escasos datos compilados por diferentes entidades que miden cosas diferentes, por lo tanto es difícil cruzar, ya que no hay una forma unificada de recopilar estos datos, están incompletos. Por ejemplo, no hay registro de los sobreseimientos de las denuncias penales. Digamos que nos encontramos ante un problema que sabemos que existe, pero que tenemos dificultad para poder contabilizarlo. No obstante, contamos con algunos datos que nos hacen ver que realmente estamos ante un problema alarmante, ¿no? Me fijo simplemente en el Consejo de Europa, por ejemplo, dice que 1 de cada 5 niños y niñas sufre violencia sexual antes de cumplir los 5 años. Y hay un estudio de Ferragut et al. Que está centralizado en España, que eleva la cifra a 2 de cada 5 niños y niñas. La macroencuesta de violencia de género del 2019 dio un dato también muy alarmante, ¿no? Que del total de las mujeres entrevistadas, que fueron 9.569, pues el 3,4% había sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja antes de cumplir los 15 años, ¿no? El 13,5% indicaba que el agresor había sido el padre o el padrastro, el 6,7% el hermano o hermanastro y el 26,7% otro familiar masculino. Hay datos también que son muy potentes, que son los datos de no revelación del abuso. El Consejo de Europa lo sitúa en un 33,3% y la macroencuesta de violencia de género en un 90%. Por lo tanto, con estos datos vemos que efectivamente la violencia sexual intrafamiliar la violencia sexual infantil y la violencia sexual infantil intrafamiliar es un fenómeno, es una situación realmente preocupante y también creemos que tiene sentido ubicarla en ese contexto cultural donde de alguna manera toma sentido, ¿no? Creemos que sigue siendo un tabú sexual, sigue pensándose como un impensable, un tolerable sociocultural, como que no nos cabe en la cabeza que realmente se pueda estar produciendo incesto en nuestras familias o en las familias cercanas, que contribuye también a esta invisibilización, ¿no? del incesto, pues que se produce en el seno de relaciones de cercanía y confianza, donde no hay testigos, donde hay mucha ambigüedad, ¿no? Se presenta a veces el abuso como un juego, como un secreto. Las personas que sufren este abuso también tienen temor a las consecuencias, la vergüenza, el impacto que puede tener en su propia familia, las presiones que sufre esa persona o las amenazas para que no lo verbalice, ¿no? Vamos a ver también a continuación cómo otra de las cosas que creemos que contribuye a esta invisibilización del incesto tiene que ver con esa concepción todavía estereotipada y adultocéntrica de la violencia sexual, ¿no? Que luego lo veremos también en datos que son como muy significativos. No voy a entrar en explicar qué es el SAP porque ya nuestra compañera Marta lo ha explicado y también Tania ha hecho referencia a él, ese constructo psicojurídico que no tiene aval científico. Quizás sí que como vamos a intentar señalar a continuación,
sí que quizás es interesante partir de dos cuestiones, ¿no? Que el síndrome de alienación parental, lo que sucede en muchos casos es que se produce una derivación de lo que sería una denuncia por abuso sexual, pasa a ser tratada como un conflicto conyugal, como os mostraremos a continuación. Y también creo que es importante señalar el papel importante que tenemos los profesionales y las profesionales y los operadores jurídicos en la entrada al síndrome de alienación parental en diferentes procesos judiciales, ¿no? Luego os mostraremos cómo en muchos casos la puerta de entrada al SAP son a través de los equipos psicosociales, donde formamos parte psicólogos, psicólogas y trabajadores sociales y trabajadoras sociales, ¿no? Entonces, esto también lo avanzo un poco para que nos sirva de reflexión del impacto que tiene también nuestra práctica profesional sobre, digamos, el mantenimiento de ciertos constructos no avalados, pero que siguen funcionando actualmente. La forma que vamos a tener de presentaros un poco este patrón de discriminación que genera la aplicación del síndrome de alienación parental va a ser un poco a través de todo lo que es el proceso o el despliegue, digamos, lo que puede ser un proceso judicial y cómo se va desplegando el síndrome de alienación parental con sus propios efectos, ¿no? Partimos de la revelación del abuso sexual por parte de la niña, del niño y del adolescente. Normalmente son revelaciones que se hacen de manera espontánea, ya sea a la madre, pero también a veces en un contexto educativo o en un servicio de atención a la infancia o en un servicio médico donde se produce esta revelación. O a veces en los hospitales, cuando se lleva a la niña o al niño porque se ha detectado algún problema físico, a veces lo que conlleva es que el niño o la niña revelan al médico que les está atendiendo que su padre les hace determinadas prácticas con ellos o con ellas, ¿no? La madre normalmente desde diferentes servicios recibe la recomendación de denunciar. Esto es algo que también queremos destacar porque normalmente se cuestiona a las madres de que hacen estas denuncias por sí mismas, cuando realmente lo que ocurre es que son los servicios sanitarios, servicios sociales, desde el colegio, etcétera, etcétera, que se recomienda a la madre que ante esa revelación del niño o de la niña realice esa denuncia. Es decir, que la madre a priori no denuncia sin una recomendación previa de alguno de los servicios, ¿no? Luego pasaríamos a ese momento de la denuncia que se pone en la policía. Es verdad que en nuestro estudio, creo que va a ser el único momento del proceso en el cual no vamos a ahondar, porque en nuestro estudio no salió el tema de cómo había sido el proceso de denuncia y cómo había sido la relación con la policía. Pero sí que pasamos a que una vez que se ha hecho la denuncia, aparece ese momento de toma de medidas cautelares o órdenes de protección. Aquí ya teníamos el informe de Temis de 2019 que constataba la escasa adopción de medidas cautelares en procesos de presuntas agresiones sexuales, ¿no? Solamente en el 14% de los casos se fija como una medida cautelar la prisión y en general en aquellos casos de especial gravedad y se mantiene pocos días, ¿no? Save the Children, por su lado, en 2021 pone de manifiesto que el 56% de los casos se toman medidas consistentes de alejamiento, ¿no? Un 17,82% prisión provisional, la detención en un 6,71%. Sin embargo, en un 22% de los casos son sentencias condenatorias en base de cumplimiento donde no se impone ningún tipo de medida. En nuestro estudio, las medidas consistentes en la prohibición de aproximación y comunicación aparecen en muy pocos casos. De los 40 casos analizados, solo en un 10% de los mismos se ha dictado esta orden de alejamiento que impide al progenitor contacto con sus hijas o hijos, estando abierto la causa por violencia sexual. De todos modos, en todos los casos que se ha concedido las medidas de protección se han revertido rápidamente, entre 1
y 6 meses, bien por sobreseimiento provisional o bien porque los magistrados han ordenado medidas tendentes a retornar de forma progresiva a la relación paterno-filial, aunque el proceso penal todavía esté abierto. Digamos que el riesgo, el factor de riesgo, la valoración del riesgo es el factor determinante para decidir si se suspende o se restringe la convivencia con el padre. Y nosotras no hemos encontrado sentencias donde se valore este riesgo o donde se valore que el mantenimiento de la comunicación con el padre pueda tener algún efecto sobre el niño o la niña, ¿no? El derecho a la protección de los niños y de las niñas frente a cualquier forma de violencia se vulnera al no adoptar medidas de protección en los juzgados penales. Y el rechazo de las medidas de protección suele referirse a motivos espurios y sospechas sobre la madre, es decir, aquí ya se nos empieza a colar el síndrome de alienación parental, o a una interpretación del interés superior del menor que se identifica con mantener el contacto con el padre, ¿no? A veces se producen esta suspensión de visitas, a veces no, a veces hacen supervisión de visitas en los puntos de encuentro familiar. Sobre los puntos de encuentro familiar también hablaremos un poquito más adelante respecto a cómo hemos encontrado cómo en algunos de esos espacios también se defiende la aplicación del síndrome de alienación parental y también, digamos, por decirlo de alguna manera, las funciones que tiene el punto de encuentro familiar, que sería supervisar las visitas con los progenitores, a veces vienen acompañadas por informes donde no se informa únicamente de cómo ha ido la visita, sino que se dan recomendaciones sobre las custodias de los menores, ¿no? Superando con creces lo que es su función básica. Cuando pasamos a la fase de instrucción y de investigación, nos hemos encontrado, pues bueno, que a veces se investiga, a veces no se investiga, que a veces se toma declaración a las personas implicadas, que a veces no se toma declaración, y que a veces interviene el equipo psicosocial, el equipo de medicina legal, que están formados normalmente por un psicólogo o psicóloga, un trabajador social, trabajadora social. ¿Qué hacen estos equipos estos equipos psicosociales en el ámbito penal? Pues digamos que son los que son como elementos técnicos especializados en la disciplina del trabajo social y de la psicología, que lo que hacen es ofrecer criterios a los órganos judiciales que están encargados de resolver los asuntos judiciales, ¿no? O sea, realizan valoraciones forenses que luego pasan a ser, que acompañan de alguna manera las decisiones que pueden tomar los jueces y las juezas, ¿no? ¿Qué nos hemos encontrado que se valora en esta fase de instrucción? Pues hemos encontrado que sobre todo se prioriza no tanto el contenido del propio testimonio del niño, de la niña o del adolescente, sino que lo que se prioriza es la credibilidad de su testimonio, ¿no? O sea, no importa tanto qué ha pasado, sino que lo que importa es si ese testimonio es creíble o no es creíble. Ya la Asociación de Mujeres Juristas Temis, también en el 2019, señalaba que un 50,18% de los informes psicológicos se realizan para valorar la credibilidad de los niños y las niñas, sino para determinar las consecuencias de esta violencia sexual. Y lo que nos hemos encontrado en nuestro estudio es que un 86,5% de las entrevistadas señalan que se ha cuestionado esta credibilidad de los niños y de las niñas. De hecho, de los 40 casos, solamente en uno se ha creído en el testimonio del menor o de la menor. A la hora de cuestionar la credibilidad de los testimonios, se utilizan como diferentes argumentos, ¿no? Uno, seguramente el más, digamos que uno de los más presentes es justamente que ese testimonio es resultado de la interferencia de la madre, es resultado de esa influencia de la madre en el niño, en la niña o en el adolescente. Encontramos también, como ha señalado también Tania y Marta, que el constructo del síndrome de alienación parental está atravesado por estereotipos, pero ya no solamente estereotipos de género, sino también estereotipos de infancia, estereotipos de familia, ¿no? Y fijaros que cuando se habla de las madres, ya no solamente se habla de madre alineante, de hijo alineado,
sino que también se utilizan una constelación variada de eufemismos e imágenes que tienen en común basarse en estos estereotipos de género, de maternidad, de paternidad, de infancia, de vínculos familiares. Y se habla de ella como mujer celosa, vengativa, mentirosa, sobreprotectora, exagerada, con preocupación mórbida, manipuladora e instrumentalizadora. El 94,4% de las mujeres que hemos entrevistado han identificado la presencia de estos estereotipos y de los componentes del constructo SAP durante su proceso penal. Otros argumentos que se utilizan para deslegitimar estos testimonios pues tienen que ver con que son testimonios no coherentes respecto a los niños y las niñas, que son poco coherentes o ambivalentes, poco naturales o espontáneos, con poco componente emocional, con detalles sorprendentes para la edad que se tiene, con faltas de ideas personales. Se utiliza un lenguaje, de alguna manera siempre se acaba cuestionando, ya sea porque se utiliza un lenguaje muy maduro o porque su relato es increíble o inverosímil. El tema de los menores de corta edad también es utilizado constantemente para invalidar la credibilidad de este testimonio, ¿no? Esto llama mucho la atención porque respecto a los denunciados siempre hay cero cuestionamiento. Se habla de los padres como se muestra preocupado, quiere mantener el contacto, pero nunca se le cuestiona respecto a su labor como padre, ni a la causa motivo de la denuncia. Aquí es donde encontramos, no solamente lo decimos nosotras, sino que también Paloma Marín señalaba, una jurista, que realmente la puerta de entrada del síndrome de alienación parental es a través de los equipos psicosociales, ¿no? Donde ya desde el principio se cuestiona a la madre y se hace un señalamiento de la instrumentalización por su parte. ¿Qué más cosas hemos encontrado? Pues bueno, problemas en la recogida de los testimonios, en las pruebas preconstituidas. No siempre se utiliza la cámara Gesell para poder grabar el testimonio del menor y que no se le pregunte en repetidas ocasiones y no se produzca, por lo tanto, violencia institucional a partir de su revictimización. Lo que os comentaba también de la corta edad de los niños, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, en nuestro estudio el 100% de las niñas y los niños en el momento de la denuncia eran menores de 10 años y el grupo de 1 a 5 años representaba el 77%. Normalmente son testimonios que no son tenidos en cuenta, ¿no? Además, hay estereotipos que tienen que ver sobre la pequeña infancia, son inmaduros, son maleables, influenciables, tienden a distinguir entre la realidad y la ficción, son un apéndice de sus madres, con los de género asociados al SAP que tienen que ver con la madre manipuladora. El silencio, hemos encontrado también condiciones de exploración inapropiadas, situaciones de escucha, pues, por ejemplo, niños y niñas que son acompañados por sus padres, los denunciados, son acompañados a que presten testimonio, profesionales que no tienen formación especializada en violencia sexual, en enfoque de derechos en infancia, aplicación de instrumentos que no son específicos, espacios que son intimidantes para niños de tan corta edad, ¿no? Y luego también llama la atención que el silencio de los niños y las niñas es interpretado a veces como inexistencia de hechos. Hemos encontrado en la mayoría de los casos, que niños y niñas que no revelan ese testimonio apenas 5 minutos de haber conocido a la persona que le toma testimonio, es considerado con que el hecho no ha existido, ¿no? Hemos encontrado también ausencia de investigación. Hemos documentado pues, que a veces no se agotan los medios de prueba, que hay ausencia de argumentación sobre las razones que llevan a un juez o a un magistrado a darle un determinado valor a una determinada prueba. Hemos encontrado una desigual valoración de informes y un trato desigual con respecto a la parte contraria. Hemos visto reproducción de valoraciones hechas en los informes sin proceder a nuevas investigaciones. Hemos encontrado también desatención y
frivolización de estos informes, ¿no? Así como una asunción crítica y longitudinal por parte de los magistrados en cuanto al contenido de los informes periciales en los que se hace uso del falso SAP, ¿no? Constituyendo lo que nosotras consideramos un enjuiciamiento con perspectiva de falso SAP, que además, cuando el falso SAP entra en algún punto del procedimiento judicial, hemos visto que es prácticamente imposible revertir sus efectos. Es como si el SAP fuera un argumento circular, autoconfirmatorio. Incluso cada vez que una madre intenta dar un nuevo paso para intentar demostrar una nueva situación de violencia de género sexual, eso de alguna manera vuelve a reproducir esa instrumentalización de la propia madre, ¿no? Hay muchos de los casos que no pasan a juicio oral, sino que son sobreseídos porque no se puede demostrar la presencia de estos abusos. Aquí queremos señalar que lo que hemos visto es una concepción muy estereotipada y adultocéntrica sobre la violencia sexual, en el sentido de que si no hay vestigios físicos o biológicos, ADN o semen, se puede considerar que no se ha producido ese abuso sexual, a pesar de que los niños o las niñas lo relaten, ¿no? lo cuenten. Digamos que hay jueces y juezas que se limitan a la presencia de esa prueba biológica. Por ejemplo, Save the Children decía que solamente en el 37,95% de las sentencias el testimonio era la prueba base de la condena. En nuestro estudio, por ejemplo, hemos visto que el 86% de los casos son sobreseídos, es decir, que con un sobreseimiento provisional, solamente hay un caso de sobreseimiento libre, y digamos que el sobreseimiento básicamente lo que quiere decir es que no se han encontrado pruebas suficientes, pero no quiere decir que no haya existido abuso sexual. Si pasamos al proceso civil o de familia, que normalmente suele ir en paralelo al proceso penal, señalo que suele ir en paralelo, pero muchas veces, en muchísimas ocasiones, no hay comunicación entre el proceso civil y el proceso penal. Se puede estar juzgando a un padre por abuso sexual, al mismo tiempo se puede estar en un proceso de modificación de medidas paternofiliales, pero que el jueza civil no sepa que se le está juzgando en lo penal. Llegamos a este proceso civil y de familia y lo que nos encontramos es parejas que podían estar separadas previamente o parejas que se han separado a partir de la revelación por parte del niño o de la niña, ¿no? Y lo que nos encontramos es que normalmente la denuncia por abuso sexual o por sobreseimiento suele comportar una reacción de defensa por parte del padre. Y suele haber una demanda de custodia compartida o custodia exclusiva. Un padre que en la mayoría de los casos que nosotras hemos analizado no había ejercido previamente una paternidad responsable, no había demandado una custodia compartida ni una custodia exclusiva y en algunos casos tampoco había cumplido con el régimen de visitas, ¿no? De alguna manera entendemos que esta reivindicación de la custodia exclusiva o compartida en la mayoría de los padres podría entenderse no solamente como un deseo de mantener el vínculo con sus hijas y con sus hijos, sino que además podría ser también un intento de limpiar su imagen pública y también como un instrumento para causar dolor e impedir la recuperación de la mujer, ¿no? Lo que conocemos como violencia vicaria. Aquí también aparecen los equipos psicosociales de los juzgados de familia o de lo civil, que tienen el mismo funcionamiento que los otros equipos psicosociales, básicamente es dar conocimiento técnico a los jueces. Y aquí también tenemos a los psicólogos y a los trabajadores sociales. Hemos observado también en nuestro estudio la extrema dureza de algunas de las modificaciones de medidas, sobre todo que rompen de alguna manera el vínculo de los niños, niñas con la madre, ¿no? Que es lo que comentaba también antes Marta, que es lo que se llama la terapia de la amenaza dentro del constructo SAP. De los 40 casos analizados, solo en un 28% de los mismos ha dictado orden de alejamiento,
que impidiera al progenitor contacto con sus hijas, estando abierto la causa por violencia sexual. Aunque los hijos no quieran ver al padre, se aplica el interés superior del menor, pero este interés superior del menor, la lectura que se hace no es en función de la escucha a los niños y a las niñas, sino que se interpela bajo la lógica del mantenimiento de la relación paterno-filial. Realmente lo que pesa es ese mantenimiento, ¿no? Prima, por lo tanto, el derecho del padre. Un 78% han obtenido a lo largo del proceso de custodia exclusiva o compartida de sus hijos, y en el 92% de los casos se han adoptado medidas para la ejecución forzosa de resoluciones contrarias a la voluntad del niño y de la niña, ¿no? Y como cambios digamos que la práctica más radical que hemos observado es la que llamamos arrancamiento, que se han producido en el 65% de nuestros casos, que es la manera más extrema y más violenta de aplicación del SAP, en la que las niñas y los niños son separados en contra de su voluntad, de su progenitor de apego, y son entregados al otro progenitor con el que ha manifestado que no quiere vivir. Para terminar, porque podríamos estar aquí muchísimo rato dando más datos y más cifras, solamente me gustaría señalar 2 o 3 cuestiones. Una tiene que ver con cómo la aplicación del SAP hemos observado que uno de los efectos es la vulneración del derecho a la salud integral de las madres, de los niños, de las niñas y de los adolescentes, es decir, el impacto en la salud física y en la salud emocional y afectiva sobre los niños, niñas y adolescentes es brutal. Estos procesos larguísimos, estos arrancamientos, esta separación de las madres tiene un impacto sobre los niños y las niñas que es terrible. Y lo mismo pasa con las madres, ¿no? O sea, dejar también constancia, como decía Tania, de que en algunos casos se podría hablar casi de tortura, o sea, de violencia institucional y casi de tortura institucional, ¿no? Y luego otra de las cuestiones que creo que es interesante dejar sobre la mesa, si luego queréis podemos conversar más, es ese vínculo que vemos entre la aplicación del síndrome de alienación parental y la violencia vicaria, ¿no? Ya he señalado previamente que hay una lectura que se puede hacer de cómo, de alguna manera, la aplicación del SAP y de cómo hemos intentado mostrar de alguna manera de este patrón de discriminación, lo que genera en algunos casos es que los padres siguen teniendo una herramienta muy fuerte para seguir de alguna manera sometiendo a la mujer a ciertas prácticas que impiden esa ruptura que implica una separación, ¿no? Ya os digo, si queréis luego podemos, por no alargarme más, podemos señalar este tipo de cuestiones, pero solo para que os hagáis una idea, que a veces los datos son como la muestra más potente de cómo se está procediendo. En un 72% de los casos que hemos analizado en nuestro estudio, hemos visto cómo estas mujeres se han visto involucradas con posterioridad a denunciar la violencia sexual o de género en procedimientos judiciales tendentes a apenar sus prácticas de protección y responsabilidad parental, reinterpretadas en el marco de este falso SAP. Se les acusa de sobreexposición de los hijos y a las hijas al ámbito médico y judicial. Se les acusa de síndrome de Munchausen, de denuncias falsas, de simulación de delito, de falsedad documental, de quebrantamiento del honor del padre, ¿no? Es decir, en un 77% de los casos es el padre el que inicia estos procedimientos, o sea que mediante la aplicación de este falso SAP, el sistema judicial no solamente desprotege a las niñas y a los niños, sino que le otorga también al agresor argumentos jurídicamente útiles y legítimos para extender la violencia sobre las madres, usando precisamente el sistema judicial para ello. Nos enfrentamos con procesos muy largos, muy costosos económicamente,
donde resulta incomprensible la falta de protección hacia los niños, las niñas y las adolescentes, y donde sobre todo lo que vemos es que el sistema judicial está participando también del mantenimiento de esta violencia sobre las madres y sobre los niños, las niñas y los adolescentes. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Bueno, explicaba Tania al principio todos los comunicados y resoluciones, ¿no?, del derecho internacional que han alertado de que en España se sigue usando el síndrome de alienación parental. Mamen ha intentado explicar de manera comprimida en el tiempo, pero también con detalle cómo se aplica el síndrome hoy en día. Pero el síndrome de alienación parental también se enseña hoy en día, también se enseña en las universidades, también se enseña en esta universidad, también nos lo van a enseñar como algo válido. Probablemente no con ese nombre, pero sí como con una ingeniería discursiva, ¿no?, que va a intentar perderos en el laberinto sobre, bueno, no es una alienación parental, es una alienación familiar, es un problema de cuando hay un divorcio conflictivo, también hay un divorcio paterno-filial, el síndrome de la alienación no tiene género, es que en un divorcio se manipulan los dos, pero la realidad es que podéis perderos en esos debates si queréis, la realidad es que si el día de mañana acabáis trabajando en un equipo forense o acabáis haciendo esos informes y en alguno de esos informes estos estereotipos que nos parecen tan de sentido común, ¿no?, la madre que manipula, la madre que instrumentaliza, ¿no?, hay un conflicto familiar y el peque tiene un conflicto de lealtades que hace padre o madre, pues esos informes lo que van a provocar es lo que Mamen ha descrito cuando se revela violencia, van a suponer el fin de una investigación judicial, porque a un juez le es mucho más fácil creer que hay una madre manipulando, que hay un hijo que esté siendo agredido sexualmente, físicamente por su padre. Va a suponer una no protección de las pequeñas y de los pequeños y va a suponer, como decía Mamen, un 65% de los casos que esos peques sean arrancados de su figura de protección de la madre y sean obligados a convivir con el progenitor al que han denunciado. Entonces, bueno, podemos como perdernos en ingenierías retóricas, pero también podemos acercarnos, ¿no?, a la realidad que está sucediendo en el campo judicial. Y un poco en esta última parte queríamos como acercaros a esa realidad desde otro lugar. Los datos nos sirven, ¿no?, y las leyes nos sirven para dar forma a una realidad que está sucediendo en nuestro país hoy en día, pero la lucha, ¿no?, y la lucha y la vida de las madres y de los peques que han sufrido el síndrome de alienación parental también pensamos que es importante, ¿no?, traerlo aquí y poder mostraros, ¿no?, desde otro lugar, que no son los números ni las leyes, y que también es importante cuáles son los efectos de este síndrome de alienación parental. Desde la laboratoria hemos acompañado la lucha de las madres protectoras y las hemos acompañado también en una investigación propia sobre lo que es el síndrome de alienación parental y los efectos que tiene. Queríamos presentaros un poquito el libro, que está compuesto, ¿no?, en parte por relatos y contiene también muchos escritos en primera persona. Queríamos arrancar leyendo uno de ellos, que es una manera de aterrizar lo que ha dicho Mamen, y luego mi compañera Marta os va a contar un poquito más, ¿no?, del libro y de la lucha que llevan detrás las madres protectoras. Emprendemos el periplo, nos evalúan los servicios psicosociales. Tengo toda mi confianza puesta en ellos. Los evaluadores van a verlo todo de una vez. Nos entrevistan por separados, en momentos distintos y días distintos. Las entrevistas no se realizan con normalidad desde la denuncia. Llevo divorciada 2 años, 3 años, 7 años o he iniciado los trámites de divorcio al poco de conocer la violencia sobre mi hija. Tengo los informes, van a darles protección ya mismo. La madre afirma que la menor refiere una situación de presunto abuso sexual en el entorno de las visitas de fin de semana, basándose en juegos que el menor propone.
Saco los papeles, muestro los informes, traigo las pruebas. No ha lugar admitir documentación en la entrevista. En este momento toma relevancia cada pequeña cosa. Si la niña falta un día al colegio por encontrarse mal y no di explicaciones a tiempo. El informe clínico dice: dilatación anal fuera de los límites de la normalidad, compatible con dilatación reiterada a dicho nivel al perderse la funcionalidad del esfínter. Contesto todo tipo de preguntas, me muestro segura y confiada en las palabras de mi hija. La actitud de la progenitora no se corresponde con la situación por la que dice estar pasando. Aparecen las visitas a la pediatra, una docena. Acudí al médico con la niña cada vez que noté algo extraño. La madre muestra signos de sobreprotección de la menor. La expone indiscriminadamente a evaluaciones médicas. La niña va a la evaluación psicosocial de la mano de su padre. Le tocaba en día de visita y tiene que declarar delante de 3 desconocidos. El relato de la menor no resulta coherente. No es posible que recuerde con tanto detalle. Cuento con todo detalle del que soy capaz de los abusos que la niña me ha relatado. La madre ha observado minuciosamente a la niña tras regresar de las visitas. La madre magnifica y malinterpreta los comportamientos de la menor. La causa ya tiene varios informes de los médicos forenses, solo que en uno no se dio credibilidad a la denuncia. Como ha declarado el Dr. X, no hay indicios suficientes para acreditar violencia sexual. Sospecha de implantación de falso recuerdo en la menor. Posibilidad de ganancia secundaria de la madre. El informe psicosocial a partir de la entrevista a la niña no aprecia el abuso. Los papeles que hemos puesto en la mesa del juez no valen nada. Dan credibilidad a la abogada del padre. Afirman que tengo interés en vengarme por la nueva relación de pareja de este. La causa se archiva, sobreseída por faltas de pruebas. Solo es un aldabonazo, aún quedan puertas que tocar. Llevo a la niña a la psicóloga, que es lo que la pediatra me ha indicado. La madre muestra preocupación mórbida. Abro recurso en penal, como mi abogada me recomienda. Se acumulan costas y minutas que pronto no podré pagar. Continúo cumpliendo con las visitas, obedezco y entrego a las niñas cada 15 días, mientras me araño la piel del interior de mis manos. Grabo a mis hijas aquel día que volvieron de casa del padre y no paraban de llorar. Tengo nuevas pruebas. No se puede sentar a nadie en el banquillo por las palabras de una niña de 3 años en un vídeo. Las palabras, me toca la vulva, me hace daño, me da golpes. Sorprende que no se preguntara a la menor sobre la forma concreta en que se produjeron los tocamientos. Desestiman la necesidad de evaluar psicológicamente a la niña. Hacen 3 evaluaciones diferentes sentando al niño delante de desconocidos. Ninguna de las entrevistas es grabada, aunque las llamen prueba preconstituida. Acudo a la evaluación con una de mis hermanas de la congregación a la que pertenezco. La madre no tiene soporte familiar en el país. La madre da un gran peso a sus creencias. Cada pequeña cosa toma relevancia, no exactamente como esperaba. Años antes interpuse denuncia contra mi pareja por agresión física que luego retiré. No tengo un trabajo estable, tengo un trabajo de alta responsabilidad. Soy extranjera en esta ciudad, no tengo casa en propiedad. Desde que interpuse la denuncia, el padre ya no ingresa a la pensión. Se reinician las entrevistas. La madre puede estar actuando por motivaciones espurias. La niña se estresa ante las preguntas que se refieren al padre y calla. Por la tensión que le transmite la madre, parece un discurso inducido por los adultos. Es psicológicamente increíble. La madre refiere en pocas palabras un episodio. Me ha hecho daño, me ha apretado el cuello. ¿No se aprecia contenido sexual en la conversación? El niño dice que su papá es malo. Pero no cambia la expresión ni se muestra nervioso. Discurso de contagio de la preocupación materna. El niño tiene pesadillas. Cuando le preguntan, declara, le digo que pare y no para, dice una funcionaria. Eso es porque te quiere, ¿no crees? Los temores de la madre influyen en los hijos. Mamá, ¿de qué tengo que hablar hoy? La niña vuelve a enfrentarse a desconocidos para relatar lo que ya ha tenido que contar hasta 7 veces en los últimos 2 años. El discurso de la niña es incompatible con su edad, como si se lo hubieran dictado. Vivo medio escondida porque me he encontrado con el padre al doblar las esquinas. La madre no se muestra colaboradora, no se muestra colaboradora, no se muestra colaboradora. La causa está abierta y mis hijos no aceptan ir con el padre. El padre ha acudido al colegio acompañado de la policía y la directora les ha permitido entrar. La niña ha pataleado y ha sido arrastrada al coche de este modo. La madre muestra preocupación mórbida. La madre sufre un trastorno obsesivo-compulsivo. Hay ganancia secundaria. Hay riesgo de ruptura del vínculo paterno-filial. No existen indicios para creer y acreditar que el padre haya cometido abusos contra los hijos.
Existen indicios claros de que la madre es obstruccionista de la relación del padre con sus hijos. La madre no ha superado la ruptura de la relación. Se trata de un obvio conflicto de partes, un problema de relación interprogenitores. Es necesario que ambos padres y los menores inicien terapia familiar. Pues estos fragmentos, así entresacados, forman parte, o sea, son todos reales, están sacados de informes psicosociales, sentencias, relatos y entremezclados con relatos de madres. Yo me llamo Marta Malo, mi compañera Débora Ávila, formamos parte de La Laboratoria, que es un espacio de investigación internacional con presencia en 6 países. Y bueno, después de esta breve lectura, quería dar gracias al Punto Violeta por celebrar este acto y por la valentía, porque, como decía Débora, en esta facultad se sigue enseñando el síndrome de alienación parental como si fuera algo con validez universal, cuando está absolutamente cuestionado y, de hecho, no ha tenido ningún refrendo científico. Desde la laboratoria nos dedicamos a hacer investigación desde las luchas sociales. Este libro ha sido un poco peculiar. Lo hemos escrito en alianza entre madres protectoras y otras mujeres a las que su lucha nos ha interpelado. Digo peculiar porque a medida que ellas hablaban, a medida que íbamos viendo los informes, a medida que recorríamos el itinerario, el itinerario que Mamen también nos describía, nos íbamos perdiendo. Se nos obnubilaba la vista y perdíamos lo esencial, que es lo que les pasa a muchos jueces, pierden lo esencial. ¿Y qué es lo que hay al final y lo que este libro intenta? Restituir la verdad, que es bastante sencilla. Es un niño, una niña, una joven menor de edad que revela, con las capacidades de su edad, un hecho de violencia sexual por parte de su padre o de un varón de la familia. Y lo revela, como ha explicado perfectamente Mamen, como su edad le permite. A veces son verbalizaciones un poco inconexas, en general espontáneas, pueden aparecer en dibujos y aparecen de manera muy clara como marcas en el cuerpo que pediatras validan en informes. Y entonces esa es una parte del hecho, y la otra parte, que es cierta novedad, es una madre que se fía de lo que le dice su hijo o su hija, va a profesionales, valida, y los profesionales le dicen: la única manera que tienes de proteger a tu criatura es denunciar. Muchas madres no quieren un castigo, bueno, algunas sí, porque las barbaridades son grandes, pero muchas no quieren, lo que te dicen es: quiero poder dejar de verle, punto. No les importa lo que le pase, no es como una especie de obnubilación vengativa, no, quiero proteger a mi criatura. Y el sistema, las instituciones, lo que le dicen, la única manera es que denuncies. Pero luego ese hecho de denunciar se vuelve contra ellas, y son las malvadas. Y sentimos que además esto tiene que ver con que algo ha cambiado, porque la violencia sexual en el hogar, de padres o varones adultos contra criaturas, es algo de lo que tenemos constancia, desde luego, a lo largo del siglo XX. Pero las madres antes, digamos que primaban la lealtad al marido, la obediencia al marido, por encima de la protección de sus criaturas. Y se tendía, muchas veces porque ellas mismas habían sufrido violencia sexual, otras porque la cultura estaba naturalizado o minimizado. Bueno, son cositas. Si no lo miro, no lo veo. Si no lo miro, no me doy cuenta del impacto psíquico que eso tiene y que deja huellas indelebles hasta la edad adulta. Pero eso ha cambiado. Ahora las madres sí que escuchan a las criaturas, porque ha habido un cambio epocal desde las últimas décadas, donde sentimos que nadie tiene derecho a invadir nuestra intimidad si nosotras no estamos a gusto con ello. Y si esto lo creemos para nosotras mismas, lo creemos también para las criaturas. Empezamos a pensar también que las criaturas tienen derechos, que hay derechos del niño, la niña y el adolescente. Y si tienen derechos, entonces pueden poner un límite, pueden decir que no, y ese no tiene que ser respetado. Y si esas criaturas, con una verbalización, buscan protección en su madre o en una profesora o en una pediatra, tendrán que recibirla. Pero esos niños, esas niñas no están recibiendo protección, sino todo lo contrario, que se niegue
lo que han vivido, que se les diga que eso que han vivido es algo que les ha implantado su madre porque odia mucho a su padre. Entonces sentimos que el SAP, el síndrome de alienación parental, el falso, ¿no? Como todas las expertas insisten, subrayan el falso síndrome de alienación parental, y se dice falso porque no ha sido validado de ninguna manera. Lo que hace entonces es querer frenar ese cambio que ha venido, esa certeza de la soberanía sobre nuestros cuerpos, ese rechazo de la violencia sexual patriarcal. Y pretende, digamos que es un constructo psicojurídico que pretende devolvernos las imágenes, y ahí voy a utilizar dos imágenes de la mitología griega, presentarnos a las madres como las Medeas, ¿no? Esa hechicera extranjera, lo tenía todo Medea, que mata a sus hijos por celos. Y entonces nos quieren decir que todas las mujeres que se meten en este periplo, en este calvario insufrible, lo hacen porque son Medeas, porque desean lo peor para sus ex. Y nosotras decimos, no, no son Medeas, son Antígonas. Antígona es la que desafía al rey para proteger a quien quiere. En el caso de Antígona, la mitológica, es a su hermano, en este caso es a sus criaturas. Y las Antígonas del presente, igual que la Antígona de la mitología, se encuentra con un castigo que además es ejemplarizante. Y ahí voy a mencionar, no lo voy a explicar en todo su detalle, pero sí quiero mencionar el caso de Infancia Libre, que aquí está relatado, un grupo de mujeres que no solo trataron de proteger a sus criaturas, sino que trataron de hacer un poco de incidencia política. Y en ese poco de incidencia política tuvieron tan mala idea, en relación con la coyuntura política, de reunirse con los partidos, llamar a los partidos para pedirles una reunión, y resulta que solo les abrió la puerta Podemos y se hicieron una foto. Y ese era un momento donde el sistema político quería hundir a Podemos, y entonces activó toda la fuerza del lawfare para atacar a diferentes figuras en Podemos, pero desde luego para juntar la pugna política con el patriarcado y decir que estas eran prácticamente unas terroristas secuestradoras de niños, y así fueron tratadas, con detenciones en mitad de la noche, arrancamientos con un nivel de brutalidad que en la cabeza de qué juez cabe que eso se está haciendo por el bien de una criatura. Si miramos los hechos, todavía hoy se te levanta la incredulidad. Desde lo que pasó con Infancia Libre, han cambiado mucho las cosas, y han cambiado sobre todo gracias a las madres que se han comprometido, que a pesar de todo su dolor se han organizado, que han buscado el contacto con expertas para validar lo que ellas estaban viendo, y hoy estamos un poquito más cerca de la verdad de que la violencia sexual en los hogares es un hecho que sucede y que ante cualquier indicio debe ser investigado, y no se puede tapar con ninguna sospecha de alienación paterna, porque eso es lo gracioso, se invoca la alienación y ya está probada. No hay que hacer ninguna investigación, y en cambio la violencia sexual directamente se mira a otro lado. ¿Cómo no se investiga eso debidamente? Entonces hemos avanzado un poco, sí hemos avanzado sobre todo por la lucha y el compromiso de madres protectoras, pero aún nos queda mucho, y en esta Facultad de Psicología os invocamos desde la LABO, Débora y yo, para deciros que podéis poner vuestro grano de arena. Gracias. Bueno, esta lucha tiene dos protagonistas, que son las madres protectoras y las infancias. Solo voy a leer dos parrafitos de los relatos de cada una de ellas, que justo la del móvil, que están contenidos en el libro. Hay una parte escrita por representantes de madres protectoras. Algunas no pueden más, no pueden enfrentarse a esta situación, las enferma. Migrañas, depresión, ansiedad, fibromialgia y un largo etcétera.
Las que tenemos más fuerza nos vamos repartiendo tareas. Ella es intérprete, habla 4 idiomas, se encarga de los escritos de denuncias a entidades internacionales. Y aquí hago un paréntesis yo, porque todos esos posicionamientos que ha leído Tania son respuesta a demandas, interlocuciones que han puesto las madres protectoras. Su situación es menos peligrosa y además tiene arraigo y entereza, y sobre todo quiere hacerlo. Yo redacté los textos, se me da bien escribir y he aprendido Derecho Internacional de la mano de mujeres expertas que nos han ayudado. Pues a mí se me da bien la estrategia en los medios. Yo soy abogada de familia, pásame el auto y el escrito de tu abogado que te echo una mano. A la fuerza nos hemos convertido en expertas en este infierno. Conozco a mujeres que tienen más conocimientos sobre SAP, sobre derecho y leyes que cualquier otra persona del Ministerio de Igualdad. Compartimos mucha información y sabiduría. Con apoyo de expertas y con muchas horas de estudio, conseguimos convertirnos nosotras mismas en conocedoras del derecho internacional y representantes, y presentamos un informe sombra de 20 casos en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, de Naciones Unidas. Y nos fuimos a Ginebra a denunciar esta tortura. Conseguimos que el grupo de expertas en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, Grevio, en sus informes al Estado español, pida explicaciones por la vulneración sistemática que se está produciendo en nuestros casos. Conseguimos que relatores expertos de la ONU emitan comunicados al Estado español. Conseguimos llevar nuestra voz al Parlamento Europeo. Conseguimos crear redes con mujeres de otros países que viven en el mismo infierno e intercambiamos nuestros saberes. Y seguimos, no vamos a parar, porque nos va la vida de nuestras hijas e hijos, que es la nuestra. No vamos a parar, no mientras estemos vivas. Entendemos que nos desconozcan y se sientan confundidas. Entendemos todo lo que ha pasado y están pasando. Nos arrancaron a nuestras criaturas, pero no pudieron cerrarnos los ojos. Quizá, solo quizá, algún día logremos deshacernos de esa tela de araña paralizante que nos separó y nos enjuició cuando solo intentábamos protegerles. Allí donde hubo una madre protectora, allí estaremos para cuando estos niños y niñas se hagan las preguntas y necesiten las respuestas, para el día en que se alcen y consigan salir de una vida marcada por esa violencia. Y una de estas niñas, hoy ya casi mayor de edad, escribe esta carta. A mí nunca me han creído, nadie me ha escuchado, nadie me ha protegido, excepto mi madre. Mi madre siempre ha estado ahí y solamente por defenderme la han denunciado, la han tratado de secuestradora, la han arrestado y por eso es por lo que quiero que esto llegue a todo el mundo, porque quiero que la gente conozca la verdad y vea la realidad, la horrible realidad que nos han hecho pasar a nosotras, como a muchas madres y niños más. Quiero que se den cuenta de que esto que leen aquí pasa de verdad y que no podemos seguir permitiendo que los niños maltratados y abusados por sus progenitores estén con estos mismos. No podemos seguir permitiendo que a estas madres protectoras se las siga tratando de criminales porque no lo son. No podemos seguir permitiendo que continúen viviendo esta pesadilla. Como adolescente de 16 años que ha vivido esto y que aún sigue en 3 juicios, quisiera decir a todos los niños que estáis pasando por este infierno que no os atrevéis a contarlo lo que estáis pasando, que no estáis solos, que yo y otras muchas personas estamos con vosotros. Recuerdo cuando tenía 9 años, tenía una amiga maravillosa que me decía una y otra vez que no tuviese miedo a mi padre, porque yo era más fuerte que él. Esto me hacía seguir adelante. Por eso os digo yo ahora mismo, vosotros sois más fuertes que ellos, recordadlo siempre. Pedid ayuda una y otra vez hasta que alguien os escuche, aunque estéis asustados, porque aunque ahora haya gente que nos crea, vais a crecer. Y cuando crezcáis, los que van a tener miedo son ellos, porque seréis libres y juntos podremos luchar contra la injusticia que nos han hecho vivir y para que ningún niño tenga que pasar por esto nunca. No os rindáis, no estáis solos. Bueno, como parte de este proyecto de denuncia y de acompañamiento a la lucha de madres protectoras, también escribimos y pensamos junto con Pamela Palenciano, una actriz que igual la conocéis por un monólogo que se llama No solo en los golpes, escribimos una obra de teatro donde Pamela intenta narrar toda esta realidad que queremos transmitiros. Pamela nos ha hecho llegar unos pequeños fragmentitos, piezas muy cortitas de la obra, pero también desde el teatro a veces ¿no? se puede transmitir donde las palabras no llegan. Pamela nos iba a acompañar y bueno, en el último momento no ha podido sumarse.
bueno, iba a estar representada en estos pequeños vídeos, pero es un pelín desastre. Le pasamos brevemente la palabra a Concha, que va a cerrar el acto, y luego pues hay un espacio para preguntas que queráis. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Estoy completamente agradecida por la uniformidad de toda esta información, que coincide mucho con algo que yo también he trabajado en sentencias absolutorias de casos de violencia sexual contra niños, que simplemente leer una de las frases que aparecen en los hechos probados y luego ver que la sentencia es absolutoria, pues ya te da una idea de que de esta historia de la violencia sexual realmente está muy mal entendida, muy mal cuidada por la justicia, por la sociedad, por la psicología, en fin, en general. Y yo creo que todas vosotras y nosotras hemos estado luchando y estamos luchando contra una de las estrategias, muchas que hay, para desacreditar la palabra de las mujeres y para erosionar la credibilidad de las víctimas más frágiles y más vulnerables. En definitiva, es una lucha por la justicia. Es una lucha por la justicia. Quiero señalar la importancia de la creación del término y de la idea de madres protectoras, porque el efecto de las nuevas palabras que designan verdades olvidadas o no reconocidas es central en la formación de valores y en la transformación. Del mismo modo que la creación del término SAP, del síndrome, va a seguir teniendo influencia judicial y nos parece mentira que la siga teniendo, pero seguramente la seguirá teniendo. Entre otras razones, aunque ha sido denostado ya, como habéis dicho, ¿no? Y por vuestra influencia en alguna ocasión, como la introducción en el Pacto de Estado de la Violencia de Género de esa denostación, que sé que tiene que ver con vuestro trabajo. Lo agradezco muchísimo. Pero espero también que esta nueva denominación y esta idea de madres protectoras haga fortuna y se difunda para dar consistencia a la realidad de las madres que, siendo acusadas del síndrome de alienación parental, son simplemente protectoras. Estos trabajos, bueno, quisiera recordar, porque viene en la prensa de estos días, el caso de Ana Rivas, que dice, ayer mismo alguna televisión española difundió un vídeo en el que el hijo de Juana Rivas, que está con ella, decía, mamá, de hace varios años, decía, mamá, tengo miedo, no quiero volver con papá. Me ha pegado y ha cogido a Dani y le ha pegado en la cabeza muy fuerte. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que hay que llegar a difundir un vídeo en las televisiones españolas para que algo tenga credibilidad? O sea, esto es que es un síntoma muy claro, ¿no?, que está de lo que estamos viviendo hoy día. Así que estos trabajos para mí tienen tres efectos importantísimos y de amplia trascendencia social y psicológica. El primero, con respecto a las víctimas. Las distorsiones en la descripción de los hechos, las mentiras que siempre operan en beneficio de los agresores y producen impunidad. Que no es solo injusticia, falta de sanción justa, que ya es un daño. La impunidad no es solo eso. También se producen otros daños con la impunidad, ya que es muy difícil quitarse de encima algo que la sociedad, a través del sistema judicial, dio veracidad. Es decir, alguien que considera, o sea, que ve que su denuncia no ha resultado y que encima le atribuyen a una persona que está con él una patología y que eso se lo atribuye el sistema judicial. Eso tiene muchísimos efectos, duraderos, muy duraderos. Por ejemplo, fabricar dudas sobre la propia persona o sobre el progenitor. ¿Y cuánto duran estas dudas? Porque es muy fuerte, todo es un proceso largo que al final termina en eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con el SAP no funciona, pero calumnia que algo queda. ¿Y algo queda dónde? En la psicología de las víctimas, ¿no? Porque, bueno, cuando hay impunidad, pues los agresores se libran, sobre todo en las víctimas. En segundo lugar, entonces, el descubrimiento de estos condicionantes y esta forma de aplicación tiene un efecto jurídico importante.
que redundará en la búsqueda de nuevos elementos para establecer la credibilidad de las víctimas. Lo que veía yo en el estudio que hicimos es que hay una insistencia en que es muy difícil establecer la credibilidad. Pues investiguemos en credibilidad, invirtamos en credibilidad y no en atribuir la causa fuera de los hechos. Invirtamos en buscar pruebas, invirtamos en credibilidad. Entonces, yo creo que el sistema judicial, en la medida en que se desautorice lo que no es funcional y no es justo, experimentará un progreso hacia la justicia, hacia el progreso útil para toda la sociedad. Y finalmente creo que el desmontaje del SAP tendrá efectos en el desarrollo de una psicología más precisa y objetiva, descargada de prejuicios y errores que, promovidos por las instancias de poder dentro de la misma ciencia, han producido no pocos daños en el pasado. Recordemos teorías sobre el ataque histérico, la enfermedad mental por desequilibrios químicos, el impulso de violación, la menor inteligencia de las clases bajas y de las mujeres medidas por los test. O sea que, por lo tanto, finalmente, gracias a estos resultados innovadores, que sin duda, gracias a estos resultados, porque sin duda también serán un estímulo para el progreso de la ciencia psicológica, simplemente. Sí, bueno, ahora si os parece podemos abrir un espacio de preguntas, comentarios. El micro está aquí. Pues muchas gracias, porque no sé a vosotras, pero yo soy madre y estaba a punto de llorar varias veces porque no puedo evitar que, bueno, que esto es una realidad mucho más cercana. Y, ostras, el caso es que yo hice un máster de mediación y había muchas veces que había cosas que que me generaban conflicto interno y que están saliendo aquí también, ¿no? Porque se hablaba mucho del tema del conflicto de lealtades que habéis dicho y de temas también de cuando de sustracción de menores, y a mí esos temas yo no estaba tan puesta. Ahora agradezco muchas de estas campañas de difusión, ¿no? Pero a mí misma había cosas que no me cuadraban y que igual efectivamente falta mucha información para que en todos los lugares donde se impartan cosas se explique esto, ¿no? Y bueno, que yo lo dejo ahí porque no habéis hablado mucho de esto y a mí todo el rato, mientras habláis, me venía a la cabeza el tema de conflicto de lealtades y las sustracciones también, que pasa mucho y que todo el rato cuando yo, incluso cuando di el máster, yo decía, bueno, pues esas sustracciones sí se hacen, ¿no? O sea, ¿cómo vas a intervenir ahí? Que me parece una cosa como muy delicada y que ojalá pues se consigan avances en esto. Bueno, o sea, yo creo que el problema, ¿no? Por eso hablaba antes como de una ingeniería retórica, ¿no? El problema no se trata de negar que en un divorcio conflictivo una peque se encuentra en medio y claro que tiene sus dificultades y claro que las personas adultas podemos ejercer, cierta influencia sobre unas u otras. El problema es cuando un hecho como en el que podíamos estar todo el mundo de acuerdo, se usa solo en relación a la mujer, no en relación al hombre, y se lleva a un juzgado, como decíamos, para evitar o tapar, ¿no?, una denuncia, un contexto de violencia que está detrás, ¿no? El problema es el uso, ¿no?, que se hace de estas, de estas situaciones, ¿no?, donde claramente se ve que está la discriminación de género, donde está la discriminación en la infancia y donde está la vulneración de derechos básicos, ¿no? Sucede lo mismo con la sustracción de menores. Claro, si yo aplico una ley, ¿no?, y digo, claro, es que esta mujer se ha llevado a su hijo, ¿no?,
Pero como dice la fiscal general de violencia de género, ¿no? Si uno no aplica la perspectiva de género y no se pregunta por qué la sustracción de menores es el único delito en España que cometen más mujeres que hombres, ¿no? Si una no se pregunta qué situación ha generado que esa mujer se lleve a su peque lejos, pues muy difícilmente va a poder entender que esa sustracción de menores igual es una medida de protección que el Estado no está dando, ¿no? Entonces, el problema es cuando estas afirmaciones, ¿no?, que es lo que se hace hoy en día, se descontextualizan, se sacan, ¿no?, de todo el marco de violencia, ¿no?, y se aplica sobre ella una lectura parcial y un uso que luego va a servir para vulnerar los derechos más fundamentales, ¿no?, y omitir la protección a la infancia. Y a mí me gustaría añadir que en el caso de la sustracción internacional, de hecho la Convención de la Haya tiene una excepción, que es cuando se ponga en riesgo al niño o a la niña. Y creo que eso es muy importante de tomar en cuenta porque pasa por verlo de forma complementaria con los derechos del niño, de la niña y de la madre, y esta excepción está ahí, se usa muy poco, pero es importante, y de hecho la relatora en su informe, en el de 2023, tiene todo un apartado sobre el tema de la sustracción. ¿Se oye? Ahora. Bueno, muchas gracias porque a pesar del mal cuerpo que nos habéis puesto, estas cosas son muy importantes de reflexionarlas juntas, ¿no? Yo estoy muy pesimista porque creo que hay un hilo, ¿no?, para entender esta irracionalidad, ¿no? Y es que creo que este momento de polarización ideológica tampoco contribuye a que sus señorías estén más abiertas a entender, a comprender. Porque el perfil social de sus señorías, ¿no?, se sitúa en un plano más conservador, ¿no? Y todo lo que representa las reflexiones de los movimientos feministas cuestionan claramente, ¿no?, estos posicionamientos familistas conservadores. Entonces, siento que los avances son pequeños y a veces con retroceso, y esto me preocupa muchísimo, porque el sistema protege a los agresores en la violencia que habéis contado y también en las violencias sexuales que se producen, ¿no? Y luego quería hacer una pregunta a quien queráis contestármela. ¿Cómo os autocuidáis en estos procesos que nos erosionan tan fuertemente y que nos hacen a veces, yo utilizo el término de experimentar un trauma vicario? O sea, que estas experiencias que estudiamos no nos dejan indiferentes. Entonces, la pregunta es cómo os cuidáis, cómo os autocuidáis. Muy rápido porque voy sobre la observación de Esmeralda que comparto. Pero también quería señalar, justamente porque está aquí, o sea, que es verdad, ¿no?, esto que comentábamos de las señorías, pero es cierto que para que puedan, o para ayudarles a dar esos veredictos, necesitan, ¿no?, ese apoyo de los expertos. También hay que recordarlo también, ¿no?, que no solamente son unos profesionales que pueden ser más o menos conservadores, ¿no? Entonces también quería señalar esta idea, ¿no?, y que tiene que ver con esas cuestiones estructurales, ¿no?, en este caso, que serían las dificultades que a veces tenemos, ¿no?, como sociedad o como sistema, para cuestionar a aquellas personas que están en un poder, en una situación de jerarquía, sea el padre o sea el varón, donde podemos incurrir personas de ideologías muy distintas también, ¿no?, y grupos de apoyo y expertos en psicología de ideologías muy distintas también. Solo quería también, ¿no?, señalar esta cuestión, ¿no? Y también me pregunto, ¿no?, lo del autocuidado. Y también quizá aquí, como estamos también, ¿no?, con estudiantes de psicología, ¿no?, el autocuidado también de las personas que ayudan, que protegen y que están apoyando, acompañando estas situaciones, ¿no?
¿Queréis contestar? Muchas gracias, ha sido muy interesante y especialmente yo soy psicóloga evolutiva, estoy aquí con unas colegas que también lo son y sensibles a este tema. Y la única cosa que quería comentar es que probablemente una de las grandes lagunas que hay en el sistema judicial es que seguimos careciendo, no solo en España, de psicólogos forenses especializados en la entrevista con niños. Entonces, es que no los hay. Hay muy buen psicólogo forense, sin duda alguna, hay una buena formación de criminología, etcétera. Pero claro, esto que estabais comentando, que nos ha resonado a todas, porque trabajamos en el mundo del desarrollo infantil, del desarrollo cognitivo, es decir, que a veces los niños dicen las cosas de manera que parece que están mintiendo, y no están mintiendo. Ahí hay un perfil posiblemente de personalidad que hace que parece más inseguro, caen en contradicciones como todos, y al contrario, niños que parecen muy seguros y que les vas a otorgar credibilidad, pues realmente saben mentir muy bien. Entonces hay estudios muy interesantes que se remontan a 40 años atrás, precisamente a raíz de un caso que no sé si lo conocéis, el caso McMartin en Estados Unidos, que se denunció, en este caso falsamente, a toda una familia que regía una pequeña escuela infantil de abusos sexuales porque habían inoculado falsos recuerdos, etcétera. Fue un caso muy sonado en los años 80 aproximadamente. Entonces, a raíz de esto ha habido muchísima investigación en psicología sobre memoria infantil, sobre falsos testimonios, etcétera, pero veo que eso no está incorporado, digamos, en las estructuras judiciales, y yo creo que eso sería un gran avance, porque quitar credibilidad a un niño porque al juez o a quien sea le ha parecido que está mintiendo es que no tiene ningún fundamento. Entonces, simplemente quería decir eso, que eso es un lado en el que habría que trabajar para formar a las personas. Gracias. Bueno, son muchas cosas. Yo creo que es muy importante la perspectiva de infancia y la perspectiva de género en estos casos, y sé que estamos en un momento difícil y que quizá para alguien que está viviendo esto no es suficiente, ¿no?, lo que yo voy a decir, pero acompañando casos y desde lo jurídico también estamos en un momento que tenemos otro desarrollo legislativo que quizá puede ser, o sea, podemos utilizar, ¿no? Porque sí es cierto que la obligación de aplicar una perspectiva de género y derechos de la infancia, y que pasa también por todo lo que tiene que ver con la psicología en estos casos, ha costado muchísimo tiempo, pero está ahí, tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, todo este marco internacional que también se enseña muy poco y es muy desconocido, ¿no?, por parte de quienes intervienen en estos casos, qué decir del ámbito judicial, pero esto forma parte del ordenamiento interno jurídico, ¿no?, en España, y es algo que deberíamos de aprender como de todos esos avances y ese desarrollo y aplicarlo. Además que, como dicen, ¿no?, varias compañeras, aplicar la perspectiva de género tiene que ver con el derecho a la igualdad y no discriminación, y es hasta un mandato constitucional. Y va a haber estos retrocesos, pero yo siento que estamos quizá en otro momento en el que podemos tener estas herramientas que podemos utilizar, que tanto han costado a quienes estuvieron antes de todo este desarrollo, y que defenderlas. Y eso pasa también por los derechos de los niños y de las niñas, ¿no?, como titulares de derecho, que se les escuche, pero para que se les escuche tiene que ser por una persona que tenga la formación, lo que tú señalabas, y en España, como también señalabas, eso todavía no sucede y tenemos, yo creo, que avanzar hacia ahí, ¿no?, qué responsabilidades tiene el Estado español y qué no está cumpliendo, y pasa por la especialización en entrevistas a niños y a niñas, que no las puede hacer cualquier persona, no puede ser cualquier espacio. Hay tantas cosas que tomar en cuenta que no se están haciendo, que justamente esta investigación y el libro sirven para mostrar qué nos está haciendo, para ver qué es lo que se tendría que hacer. Y yo también creo que depende del día, ¿no? A veces yo soy más pesimista, hoy no tanto, pero creo que también hemos logrado
muchas cosas, o sea, el poder ya tener estos pronunciamientos de ámbitos internacionales que digan que esto vulnera los derechos de las mujeres, de los niños y de las niñas, que insisto, quizás no es suficiente para alguien que está en esta situación, pero acompañando estos casos es una herramienta que podemos utilizar. Y sobre el autocuidado, yo creo que necesitaríamos toda una mesa para hablar al respecto, pero creo que es muy importante que se incorpore en todas las personas que acompañamos estos casos, porque efectivamente el dolor, tú también lo vives, la tristeza, la impotencia, y está ahí, entonces es muy importante tener espacios para hablarlo y tiempo también para pues intentar desconectar, aunque cuando tu trabajo es tu compromiso es complejo, ¿no? Pero creo que es muy importante traerlo aquí y tenerlo presente. Yo quería agregar un par de cositas. Una primera sobre el avance. Creo que es importante en estos tiempos tan oscuros en los que estamos hacer una historia larga en vez de quedarnos en la corta, porque en la historia corta lo que vemos en la actualidad es, en particular en Europa, el auge de la ultraderecha, bueno, y en otros puntos también, colapso civilizatorio prácticamente, entonces es difícil hablar de avance, pero desde el punto de vista feminista y de la politización de las violencias sexuales, si miramos en una historia larga desde los años 70, hay muchas vivencias de mujeres, por ejemplo, de mi generación, que recién ahora están pudiendo contarse, verbalizarse, y recién ahora están encontrando un lugar de sentido. Hasta ese momento eran secretos familiares y poco más, ¿no? Que se murmuraban de mujer a mujer de esto es algo que sucede en nuestra familia. Sí que creo que hay un ámbito al que hay que prestar mucha atención, y en eso se relaciona un poco a lo que estabais diciendo arriba, que es en la disputa que está habiendo en torno a la definición del interés superior del menor. Hay un intento de definir el interés superior del menor como que una de las prioridades es mantener el vínculo paterno-filial, y que cualquier ruptura o debilitamiento de ese vínculo supone un daño psicológico para el menor. Y yo creo que como feministas tenemos que hacer el trabajo de, pues quizá no, según. Y priorizar los vínculos de protección y cuidado. Ese es el vínculo que hay que cuidar. Ni el de no ser esencialistas tampoco, ni el de la madre. ¿Quién es la figura primordial de cuidado de esta criatura desde que nació? No la hipotética, porque tiene más dinero, porque si no le ha visto la cara, ¿qué vínculo? Y último, aunque yo creo que hay aquí compañeras que pueden decir mucho más, pero yo creo que en el autocuidado es fundamental el equipo, porque hay veces que en contacto además reverberamos con experiencias propias y ahí te toca tomar distancia, entonces hay que hacer relevos. No se puede sostener todo el tiempo la proximidad con esos lugares, porque es muy duro. Sí, yo también quería añadir una cosa, bueno, dos cosas, enlazando con lo que ha dicho Marta sobre el cuidado y el autocuidado. Yo no creo que pudiera haber estado en un proyecto, en una investigación como esta, si no hubiera sido de mano de Débora, Adela y Marta. O sea, cuando Marta habla del equipo, creo que es fundamental. Lo que hemos leído nosotras cuatro ha sido terrorífico, terrorífico. Los informes, las sentencias, era una película de terror lo que teníamos que leer hasta altas horas de la noche, y yo creo que si las cuatro no hubiéramos estado juntas apoyándonos y dándonos un poco de impulso, de aire y de fuerza, esto habría sido inaguantable, porque realmente es inaguantable las cosas que pasan, ¿no? Y enlazando también con el equipo, pues justamente ahora estamos en otro equipo que es el Punto Violeta, que también nos está enseñando muchísimo lo que es la labor del acompañamiento y nos está de alguna manera fortaleciendo la idea de que juntas somos más, somos mejores, hacemos las cosas mejor. A mí una de las cosas que me ha permitido trabajar con las compañeras en este estudio y trabajar, bueno, trabajar entre comillas, acompañar, estar con las compañeras del Punto Violeta, no solamente es lo que aprendes de ellas, que es maravilloso, sino también el pensar juntas.
frente a digamos, esta deriva individualista que nos invita ya desde la universidad a ser seres únicos y exitosos, que no os creáis esa historia, porque eso no cuela, no funciona. La única manera que tenemos de conseguir cosas es con las compañeras, con las amigas y con las colegas. Así que equipo y sostén mutuo, eso es. Y el pensar juntas, yo creo que eso es una de las cosas que creo que me ha salvado en los últimos 2 años de mi vida, que es el pensar juntas. Así que creo que ese es una de las mejores herramientas que tenemos. Y luego, a raíz de lo que decía la compañera, ¿no?, de ese vacío que tenemos como expertos. Fijaros, yo soy psicóloga y trabajadora social, así que cuando leía ciertas sentencias y ciertos informes sentía que me daban, esto se está grabando, que me daban leches por todos sitios, ¿no? Era como que me sentía interpelada como psicóloga y me sentía interpelada como trabajadora social y decía, pero ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué tipo de diagnósticos estamos haciendo, de valoraciones? ¿Cómo estamos escribiendo estas cosas con los efectos que luego tiene, ¿no? Y yo lo que me atrevo a decir desde aquí, porque veo muchas estudiantes, es que 2 cosas. Por un lado, que seamos críticas con lo que nos enseñan. Es verdad que nuestros profesores y nuestras profesoras pues son personas a las que les atribuimos un conocimiento, pero a veces ese conocimiento está sesgado y tiene estereotipos y tenemos que como trabajar mucho esa postura crítica hacia ese conocimiento, aunque sean profes y sean profas. Y cuando vayáis a formaros, si queréis hacer un máster, que os informéis bien de qué está pasando con esa formación, ¿no? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que muchas psicólogas y muchas trabajadoras sociales se han formado en másters que defendían el SAP y ellas no lo sabían cuando tomaron esa decisión. Entonces, años después te escuchan y dicen, pero si esto a mí me lo han enseñado como una verdad verdadera. Y han aplicado ese conocimiento en sus praxis profesionales porque era lo que les han enseñado que había que hacer. Entonces tenemos que ser muy críticas en ese conocimiento que recibimos y cuando escojamos la formación como psicólogas, escoger bien, preguntar, contrarrestar, porque mirar qué profesores hay, mirar qué bibliografía están recomendando para poder identificar qué cosas realmente nos interesan y tienen esa perspectiva de género, de infancia y de derechos humanos, que digamos que es lo que va a sostener de una manera que va a sostener nuestra praxis, ¿no? Y por supuesto formaros. Sé que a veces cuando terminamos la carrera de psicología sabemos que es necesario formarse, pero si os vais a dedicar a infancia, bueno, a cualquier cosa hay que formarse, pero si os vais a dedicar a violencia de género, violencia sexual, infancia, formaros. Es fundamental tener una formación y no solamente formaros. Todo lo que ha contado Tania, es fundamental que tengamos conocimientos sobre normativa internacional, sobre derechos humanos, porque si no vamos a ser profesionales a medias. Y creo que las mujeres y la infancia merecen una praxis profesional fundamentada y con conocimiento. Se lo merecen porque son, bueno, pues por un lado son madres protectoras que sostienen, pero por otro lado la infancia es nuestro futuro, ¿no? Y creo que tenemos una obligación moral de no solamente hacer que esos niños vivan en un mundo mejor, sino también restituir a tantos niños y niñas dañados y dañadas, porque seguramente muchas de vosotras os vais a encontrar con esos niños y niñas de los que hemos estado hablando aquí. Así que nada, no olvidéis vuestra mirada crítica y no olvidéis formaros muchísimo. Bueno, a mí me ha parecido un cierre espectacular, ¿no? En ese sentido, muchas gracias. Muchas gracias a todas por vuestras intervenciones, por hacernos pensar.
hacernos repensar de una manera crítica cómo nos formamos de una manera también que pensemos siempre cómo esto afecta en todos los sentidos. Gracias por mostrar la potencia de lo colectivo y cómo os habéis vinculado para poder sobrevivir a todo esto, ¿no? También, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues para autocuidaros, como se ha dicho aquí, ¿no? Hay una pregunta que tenía y no quiero en este sentido alargar mucho más, pero se atiende mucho a ese espacio de lo colectivo, ¿no? De las personas que estamos en la escucha. ¿Hay alguna escucha colectiva de las propias menores, de los propios menores? ¿Hay algún espacio en el que ellos puedan escucharse, ¿no? De tal forma que parece que siempre nos estamos refiriendo a esa escucha de la institución, esa escucha de la psicóloga, esa escucha de la trabajadora social, ¿no? Y en ese sentido, esa escucha de la mirada crítica, ¿no? También que cuestiona todo esto que hemos estado viendo como ese falso síndrome, ¿no? ¿Hay escuchas colectivas entre iguales? ¿Hay espacios donde se pueda fomentar ese asociacionismo y esa fuerza de lo colectivo también entre ellas, ellos, ¿no? Porque tenemos una perspectiva muy adultocéntrica también ahí, ¿no? También pueden reunirse, también pueden hablar en colectivo, también hay niños y niñas que les gustaría hablar con otras niñas y niños de ello, ¿no? Era solamente esto y bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, ¿no? Y había otra palabra por aquí. Gracias. Nada, voy a ser muy breve, que estamos fuera de tiempo, que muchísimas gracias por todo lo que habéis compartido, por traer aquí a Infancia Libre y todo lo que ocurrió. Os invito a todas a que investiguéis más sobre todo esto, porque fue muy fuerte todo lo que ocurrió, que yo viví muy de cerca y por eso me toca más personalmente. Y algo de lo que me he quedado como en esta charla también es esa parte de estas mujeres. Gracias por cuidarlas, gracias por haberos cuidado entre vosotras y con este informe también cuidar a esas madres protectoras, ¿no? Y esa parte de esas denuncias tan en solitario de esas madres, ¿no? De como que esas madres denuncian porque son aconsejadas a denunciar, pero esas denuncias al final son solo de esas madres. ¿Y qué ocurre, ¿no? con el resto de la sociedad para acompañar a esas denuncias, ¿no? Yo me he quedado como con esto, ¿no? De esos profesionales que pueden denunciar también, o la sociedad, o sea, ese momento tan solitario de la denuncia. O sea, al hablar de lo colectivo no hay que olvidar que el primer intento de colectivizar fue Infancia Libre y las masacraron. Y eso fue un mensaje de terror que hizo que muchas durante mucho tiempo no quisieran ni llamarse por teléfono, porque ya suponía formar parte de una trama criminal y ha dejado una huella. Y luego que son procesos que en sí mismos son muy aislantes, ¿no? Como porque la violencia, una de las dinámicas que tiene es que te aísla. No obstante, todo el rato hay ese intento de volver a juntar. Entonces, hay, digamos, la red es como que se hace, se disuelve, se hace. Y entre las infancias está la cuestión de la mayoría de edad. Pero sí, sabemos que se están buscando, se están juntando y están encontrando sus maneras. Este es un reto también, a lo que comentabas, que llevamos tiempo pensándolo, ¿no? De cómo crear una red de abogadas feministas, es muy complicado, es muy difícil, porque sí que es verdad que se sienten muy solas y a veces, hasta que no conectan con otras madres o no conectan con otros casos, sienten una gran culpabilidad porque piensan que eso les está pasando a ellas de forma exclusiva, y no es hasta que ven que hay otras mujeres como ellas que también se desprenden de esa culpabilidad y se ven también ya como un sujeto más colectivo. Pero es verdad que es un reto de conseguir. Hay redes de madres en diferentes lugares de España, pero muchas veces nos llega una petición de una abogada, de un grupo, porque es verdad que hay algunas que están muy aisladas. Y ese sería otro reto también para
para nosotras y para todas, ¿no? El poder seguir armando una red de profesionales, de psicólogas, de trabajadoras sociales, de activistas que estén comprometidas y que puedan en determinado momento articular una respuesta rápida, porque a veces son situaciones mega urgentes, ¿no? Y sí, es una forma de combatir justamente esa soledad que tú estabas mencionando. Bueno, pues... muchísimas gracias por haber venido, por haber llenado este espacio que al principio nos ha parecido tan grande. Queremos deciros que el informe está en la página web del Ministerio de Igualdad, por si quisierais consultarlo, está en abierto. Y el libro de la laboratoria... También se puede descargar de la web. Hemos traído aquí algún ejemplar por si queréis. Lo que pasa es que ya no es por mala educación, pero nos tenemos que ir a por nuestros hijos. Pero dejamos alguna profe por aquí por si queréis comprarlo. También está en librerías. Gracias.